A ver, ¿qué tenemos aquí? Es un mensaje que llega desde una frecuencia desconocida, procedencia de uno de los planetas de la zona habitable de la galaxia. ¿Quién es Luis Saavedra? Es una buena pregunta porque yo no lo sé, lo he perseguido toda mi vida. A veces me lo he encontrado y cuando lo tengo a la vista, siempre se me escurre y se me desaparece y finalmente se transforma en otra cosa. Eh, Fue niño, le gustaba mucho la ciencia ficción desde muy pequeño. Eh, la ciencia ficción se le coló en la mente a partir de las imágenes que veía de películas de animes y de dibujos e imágenes, antes incluso que saber leer. De repente su madrina le regala no sé, a los 12 11 años un libro de Isaac Asimov y finalmente la ciencia ficción se le mete a la vena y de ahí empieza a hacer una, una recopilación de las imágenes y de los libros y de los cuentos que ha leído de ciencia ficción para que decidiera en algún momento que quiere convertirse en escritor de ciencia ficción. Pero desde ese momento hasta ahora ha pasado mucho tiempo en donde ha sido otras cosas. Trabajó 25 años en bancos y en otras instituciones de retail y finalmente ahora último, recién, a pesar de que fue editor muchos tiempos, hizo fanzines e hizo antologías, recién se ha decidido o se ha sincerado y decir que él es un escritor de ciencia ficción y que eso quiere desarrollarlo en toda su vida, el resto de su vida. Eso no quita que en algún momento quiera hacer otra cosa y de nuevo se me escape y finalmente se me pierda en la memoria. Pero en este momento, en esta parte del continuo tiempo, quiere ser escritor de ciencia ficción. Y pues, en realidad es escritor fantástico y finalmente escritor mainstream o de la corriente principal. No es que no tenga un amor por la ciencia ficción o por el fantástico, pero realmente la escritura se le escurre y no sabe cómo decidir si lo que escribe es realmente aquello que se llama ciencia ficción o fantástico. Por lo tanto, es un escritor a secas. Luis Saavedra nació en Santiago de Chile, en 1971. Es escritor y editor. Como integrante del grupo Ficcionautas, colaboró en la realización de 5 convenciones durante la década de 1990. Fue editor de los fanzines Wanderlands, Nadir y Phobos, el más longevo de Chile, y de la serie de libros Pulsares, antologías que recogieron los cuentos ganadores de los concursos realizados por Phobos y Poliedro. Su ficción ha sido traducida al italiano y francés, y ha aparecido en diversas antologías, entre las que se cuentan Grajeas, 100 cuentos breves de todo el mundo, Años Luz, Alucinaciones.txt, y varias entregas de Poliedro, antologías de escritores de ciencia ficción, donde además es editor. Su primera colección de cuento, Lentos Animales Interdimensionales, aparecerá bajo el sello de Catartes Ediciones, durante este año 2020. Nunca pensé que algo así pudiera ocurrir. Debo rastrear la frecuencia. Luis, ¿me copias? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha alguien allí? Esta es una frecuencia que no creía que pudiera escucharla a alguien. Hace muchos años me envió un mensaje, pero realmente no pensé que alguien la tomaría. Es una alegría escuchar a un ser humano. ¿Eres Luis Saavedra Vargas, el escritor de Lentos Animales Interdimensionales? Sí, soy yo, pero realmente no tengo seguridad.
el tiempo transcurre aquí de otra manera en esta parte del espacio. Y realmente puedo decir que soy yo, pero al mismo tiempo no sé. No sabes lo importante que es para nosotros poder contactarte. Y ustedes no saben lo importante que es para mí volver a escuchar una voz humana. Si bien aquí donde me encuentro estoy rodeado de otros seres y de otras entidades, pero realmente no he podido comunicarme con ninguna de ellas. Simplemente las veo desde la lejanía. Luis, verás, para nosotros es muy importante esta conexión contigo. Necesito hacerte algunas preguntas. Sí, por supuesto, pregunten lo que sea para poder mantener la cordura aquí. Lo voy a transmitir en estos momentos. Así podré dejar un registro de esta conversación. Luis, ¿sigues ahí? ¿Aló, me siguen? ¿Me escuchan? Por favor, no se vayan. ¿Aló? Sí, ahí te escucho. ¿Dónde estás? Estoy aquí, aún estoy aquí. Estoy acá, te escucho. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso del libro Lentos Animales Interdimensionales? ¿Lentos animales interdimensionales? Sí, ese fue mi primer libro. Y ahora que tú me lo dices, me acuerdo muy bien de él. Fue el primer cuento, el primer libro de relatos que yo saqué. Desde que he estado aquí en soledad absoluta, no me había acordado de ese momento. Bueno, fue una colección de cuentos de la primera etapa de mi vida. Yo no soy un autor de novelas, o hasta el momento no lo era, sino que durante mucho tiempo me aficioné a escribir relatos cortos porque me gusta mucho. El primer cuento que yo recuerdo y que atesoro mucho fue El payaso de porcelana, que apareció en 1998 en mi propio fanzine que se llama Phobos. Y hasta el momento que se publicó Lentos Animales Interdimensionales pasaron 20 años, más de 20 años. Por lo tanto tenía mucho material que yo quería que se reuniera en un solo libro. Por lo tanto decidí cuáles eran los mejores y finalmente estuvieron publicados en Lentos Animales Interdimensionales. Lentos Animales Interdimensionales es una compilación de cuentos. ¿Por qué estos cuentos y no otros? ¿Cuál fue el criterio de selección? Cuéntanos. La verdad es que no recuerdo mucho el proceso de compilación de Lentos Animales Interdimensionales. Fue hace mucho tiempo. Son relatos cortos de mi vida como escritor hasta ese momento, que era conocido más como cuentista que otra cosa. Empecé con el relato corto, muy corto, y pasé de etapa en etapa. Al final terminé en un relato muy largo, que es uno de los últimos que están en la compilación, que tiene casi 9000 palabras. Y en estos momentos, o en ese momento, estaba haciendo una transición hacia cosas más largas, quizás una novela. Pero sí, empecé haciendo cuentos de 1000 o 2000 palabras. Esa era mi intención. Y luego me di cuenta de que me podía extender. Me costaba mucho, pero finalmente fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje de encontrar una voz y de encontrar también una extensión. En ese momento, cuando ya compilé todos los cuentos, me di cuenta de que estaba más cómodo con relatos de 9000 a 15000 palabras y hasta 20000 palabras. Quizás el preludio de la novela, no lo recuerdo realmente. Pero sí, fueron muchos relatos los que dejé fuera. ¿Por qué los dejé fuera? Porque no compilaban dentro de la colección de cuentos. Se referían a otros instantes de mi vida, instantes que eran fantásticos, instantes que eran más realistas. Lo que intenté en Lentos Animales Interdimensionales es que fuera solamente de ciencia ficción, cosa que era imposible. Yo digo que escribo ciencia ficción a todo lo que escribo, por lo tanto me tuvieron que ayudar.
hubieron personas que me ayudaron, que estuvieron a mi lado para compilarlo, ahora lo recuerdo. Y me dijeron, este sí y este no. Pero finalmente quedaron muchos afuera. Quedó toda una colección posterior que fue ganadora del Fondar y que finalmente encontró su edición y su publicación mucho tiempo después de Lentos Animales Interdimensionales. Pero específicamente esa colección de cuentos fue la primera que yo tuve en solitario y que finalmente me hizo replantearme como escritor de ciencia ficción. ¿Por qué titular a tu libro Lentos Animales Interdimensionales? ¿Qué significado tiene? Lentos Animales Interdimensionales es el título que elegí para ese libro, porque quizás me refleje mucho lo que yo sentía en esos momentos. Soy tan lento para escribir que finalmente llegaba tarde a todas las modas y me parecían nuevas. No era solamente escribir, era también diseñar. Era diseñar todo un mundo que finalmente quedaba afuera. Solamente lo más medular quedaba dentro de un relato. Hacía estudios de personajes que estaban en mis anotaciones. Tenía que estudiar mucho para poder comprender qué es lo que estaba escribiendo. Y finalmente mis anotaciones casi eran el doble de lo que era el cuento original. Animales. Los animales siempre son un poco como los escritores. Los escritores son unos animales bien ciegos que finalmente no saben muy bien para dónde van. Claro, está allí la intención de escribir, de llevar un personaje A hacia un punto B, pero finalmente las pulsiones que nos dominan nos hacen ver que realmente no somos muy dueños de nuestro material y finalmente cuando se publican pasan a ser parte de los lectores y lectoras que los leen. Interdimensionales, porque todo es interdimensionales porque atraviesan toda una historia, atraviesan todo un espacio-tiempo, a diferentes dimensiones, y la misma literatura es interdimensional, capas y capas que se acumulan en la escritura, entre las líneas, entre los párrafos. Por lo tanto, Lentos Animales Interdimensionales es una clara descripción de lo que siento y lo que hago. ¿Con qué elementos se va a encontrar el lector en este libro de Catartes Ediciones? Lo que encuentran en el libro son diferentes temáticas, diferentes temas y tópicos, propiamente mías. O sea, desde el punto de vista de una intimidad. Aquí no van a encontrar personajes como reyes o reinas, héroes o pilotos espaciales, sino que simplemente personas que de repente se van a encontrar dentro de su vida, que quizás es demasiado normal, enfrentándose contra el fantástico que irrumpe dentro de esta cotidianidad, y lamentablemente van a tener que hacer decisiones que tal vez en tiempos normales ellos no tomarían. Está, por ejemplo, Una máscara para Roberto, que es una historia de terror, pero desde un punto de vista de ciencia ficción, en donde un pueblito se enfrenta a diversos personajes que no entienden de cómo se relaciona la raza humana. Y también está Desolación, que es un acercamiento al tema del vampirismo, que me gusta mucho, que es el origen del vampirismo. También encontrará un cuento que se llama Olferisbar, que se trata sobre una de las grandes obsesiones que tuve cuando hace muchos años me aficioné a los superhéroes. Y también van a encontrar El río del mundo, que es un tour de force sobre las preconcepciones sobre el mundo y lo violento que es, y finalmente que es más sagrado en el mundo que la vida propia. Y obviamente un cuento que yo quiero mucho, que es El primer día de verano, de Juan Caramares, que une la Navidad, la infancia, el sonido de la infancia
con un poco de ciencia ficción y también de extraterrestres y de saltamontes. Creo que es una buena mezcla de tópicos y temas. Dime, Luis, ¿por qué esperar tantos años para sacar un libro de esta magnitud? ¿Por qué esperar? En realidad yo no esperé, yo siempre escribí un par de líneas, aunque sea al día, en las peores épocas, cuando estaba muy estresado. Pues siempre tuve esta intención de estar escribiendo siempre, de nunca esperar. Por otra parte, me dediqué mucho a hacer activismo dentro de la ciencia ficción. Eso quiere decir que organizaba convenciones, otros eventos, sacaba fanzines, libros, y en eso me perdí un poco a mí mismo, en el sentido de que me dediqué mucho a hacer esfuerzos por otros y olvidarme de que el primer pensamiento que me obligó a estar en esto de la ciencia ficción es que yo quería escribir, de que yo quería hacer mis propias ficciones y mostrárselas. Por lo tanto, de repente me olvidé de eso, de este gran deseo que yo tenía, y recientemente lo acabo de resolver y de retomar de nuevo. Básicamente es una larga historia que terminó ese mismo día en que apareció la publicación de Lentos Animales Interdimensionales. Luis, ¿sigues ahí? Se ha producido una anomalía. Aló de nuevo, no te escucho. No te siento, parece que te has perdido. Otra vez voy a quedarme solo, parece. Es terrible sentirse solo acá. Luis, sí te escucho. Creo que se ha retomado de nuevo la comunicación. Cuéntame, tú eres parte del fandom chileno, promoviendo la ciencia ficción siempre desde la sombra, como editor e impulsor de grandes proyectos. ¿Cómo surge Phobos y Pulsares? Phobos fue un magazine que empezó hace muchos años, antiquísima, historia antigua, en 1998. Es una revista de aficionados, por eso la reunión de fanzine, de fan and magazine. Surgió como una medida también para mí, conmigo mismo, de que podía crear un espacio para que gente con mis mismas intenciones, tanto en la literatura como en otros medios relacionados con el fantástico, pudieran tener un espacio. Phobos finalmente duró unos 23 a 24 ediciones. El último fue en el año 2004 y los liberé todos los contenidos en la internet. Por allí deben estar. Lamentablemente ya no sé si ni siquiera en dónde andan, pero si ustedes van a un sitio donde se reúne toda la internet, que podrán encontrarla ahí metiendo o haciendo una búsqueda intensiva por Phobos. En tanto que Pulsares fue una iniciativa de Phobos mismo, en donde se hizo una especie de torneo a nivel latinoamericano, un concurso de ficciones propias, y los libros Pulsares recogían a cada edición, eran 5 o 6 ganadores por cada edición. Eso fueron 3 o 4, me parece que fueron 3 libros, realmente yo ya no me acuerdo. Creo que es injusto que siempre me digan que estoy en la sombra. En un artículo antes de venirme a este planeta decía que yo era el operador político de la ciencia ficción, lo cual suena muy chistoso, pero finalmente lo que quiero hacer es un poco fue restarme del evento, del big picture, restarme del evento
y para que todos nos pudiésemos lucir. En ese caso a mí me gustan más las iniciativas que son comunitarias, las que nos dan a todos una parte igual de protagonismo para que nos podamos mostrar y podemos hacer lo que la misma palabra dice, que es una comunidad. Finalmente quiero decir que entendí que también era una cuestión de que me gustaba hacer comunidad, me gustaba estar haciendo cosas por los demás, pero también entendía de que me estaba restando a mí mismo. En ese momento quise ser un poco egoísta y dedicarme un poco a mí mismo, dejar un poco de lado las actividades, el hecho de hacer magazines, el hecho de hacer fanzines o eventos, y dedicarme a escribir, que es lo que yo siempre quise. Dedicarme a hacer las ficciones que yo quería, como las quería, sin importar la opinión de otros. Y fue entonces cuando empecé a tener una visión, o por lo menos una aproximación a lo que era mi propia voz. En esos momentos me encontraba, en esos momentos podía sentir de que yo estaba volviendo al sueño original que yo tenía. Tu trabajo ha sido crucial para activar la máquina del género de lo fantástico. ¿Cómo han sido todos esos esfuerzos para ti? ¿Qué significan como autor y editor? ¿Poliedro surge como parte de este engranaje que lleva años a cuesta? Poliedro es una extensión lógica de lo que fue Phobos y Púlsares. Es también un proyecto comunitario. Es un proyecto en el cual yo llegué como espectador simplemente, pero con el tiempo tomamos el liderazgo junto con Armando Roselot. Púlsares hoy día tiene 5 o 6 ediciones. Los primeros 3 libros casi no se pueden conseguir. De 4 en adelante ya puedes tener un poco más fortuna. Pero sí, y será un bonito proyecto para mí, que está en mi corazón y en mi mente siempre. Poliedro es también una ventana de lo que es la literatura fantástica chilena. Cada vez que sale es una fotografía. Sacas una foto, las cuelgas para revelarla y van a ir apareciendo los autores que en ese momento están. Por lo tanto, también es una gran vitrina para poder presenciar lo que la literatura fantástica chilena tiene. Tus cuentos han sido publicados en diversas revistas y antologías de Argentina, Chile, Italia y Francia. ¿Cómo ha sido la recepción de tus cuentos en otras latitudes? ¿Alguna experiencia, anécdota que nos quieras compartir? Una de las personas que más estimo dentro del mundo de la ciencia ficción o la literatura fantástica a nivel latinoamericano es Sergio Gaud Bellarman. Él es una de las pocas personas que siempre me está dando oportunidades para poder publicar en sus productos, y realmente es una persona muy movida, y agradezco que siempre me tenga en su mente cuando necesita autores para poder colaborar. Él una vez me invitó a una colección que se iba a traducir al árabe. Esta era una iniciativa de un instituto de cultura árabe en Inglaterra, me parece que era en Londres precisamente. No me acuerdo cuál fue el cuento, me parece que fue El payaso de porcelana que le envié, y nunca más supe, hasta que le pregunté un día, y él me dijo que realmente tampoco él sabía qué había pasado con este cuento, que había sido traducido, los contenidos que él había enviado, pero nunca supo si había publicado finalmente. Durante mucho tiempo, dentro de mi currículum, de los idiomas a los cuales habían sido traducidos mis cuentos, el árabe estaba allí, hasta que un día decidí que no podía hacerlo, porque el árabe nunca tuve en mis manos o delante de mis ojos alguna traducción.
que sea, que sea de la cual yo podría haber dicho esto es mi cuento traducido al árabe. ¿Qué significa para ti los autores que te han influenciado? ¿Qué autores son parte importante en la vida de Luis Saavedra Vargas? Por supuesto, los autores que he leído siempre, como en todo autor, representan la base de lo que se construye tu voz. Son los gigantes sobre los cuales te pones en sus hombros para poder mirar hacia el horizonte. Sin haber leído lo que he leído, quizás mi voz sería muy muy diferente. Y por ejemplo está Clifford Simak, que me enseñó la calidez y los valores de la ciencia ficción. Sus novelas como por ejemplo Ciudad y Estación de Tránsito, las leí cuando estaba en el liceo o la escuela primaria, y fueron grandes guías o grandes faros para mí sobre lo que debería haber sido la ciencia ficción si yo la escribiera. Sin embargo, Manuel Rojas y Óscar Castro me mostraron otra realidad, una realidad más dura de literatura chilena, escrita desde el estómago, desde la pobreza, desde lo más abyecto de la sociedad que alguna vez fuimos y que todavía somos. Y en tanto Ursula Le Guin me mostró una gran versatilidad en la ciencia ficción, con su mano izquierda de la oscuridad que nunca olvidaré. Por supuesto están Asimov y Heinlein, que son el sentido de la aventura que yo rescato de la ciencia ficción, de las cosas que me gustaría ver siempre o leer siempre en un libro de ciencia ficción. Pero también me gusta pensar que mi literatura está cruzada por María Luisa Bombal y su niebla y su sensibilidad. Luis, para nosotros ha sido muy importante que nos puedas responder todas estas preguntas y que podamos tener esta conversación. Pero dime una cosa, ¿en qué planeta estás? ¿En qué lugar estás ahora? En estos momentos me encuentro en medio de una tormenta en el lado del hemisferio sur de este planeta, que no tiene nombre, realmente nunca lo puedo encontrar, las cartas astronómicas que tengo, pero no es una tormenta de lluvia de agua, sino más bien un caos, una violencia que se dispara cada tanto sobre mí. En este momento estoy en un refugio, el refugio todavía siento como se requiebra y llora, porque afuera las fuerzas tratan de aplastar. No sé si ustedes me están escuchando en este momento, porque realmente yo ya no sé si están ahí. Hace mucho tiempo que no sé qué. Luis, ¿me escuchas? Luis, ¿sigues ahí? ¿Aló? Al parecer, nuevamente han rastreado nuestra frecuencia. Damos por finalizada esta transmisión catartiana.